Banamex presenta. Ciberdiálogos con León Krause. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Ciberdiálogos. Gracias también a nuestros amigos de Banamex por hacer posible este espacio semana a semana. El día de hoy, una conversación profunda, a detalle, que recorrió de verdad el planeta entero, y no exagero, con Antonio Navalón, uno de los observadores geopolíticos más agudos que tenemos. ¿Qué nos convoca? El pretexto, digamos, la guerra en Irán. Y como le digo a Antonio Navalón al principio de nuestra conversación, todo puede cambiar entre este momento en que grabamos el episodio y el día en que publicaremos el episodio. Todo puede cambiar y esa es la señal más clara de que estamos viviendo en un mundo de enorme incertidumbre, de enorme peligro. Para entender cómo se mueven las distintas piezas en este mundo, en este escenario geopolítico tan singular, tan complicado, muy poca gente como Antonio Navalón en Ciberdiálogos. Antonio, qué gusto tenerte en Ciberdiálogos. Es de verdad un placer tenerte aquí. Estamos grabando en una semana particularmente peligrosa e incierta, y hay que decirlo desde el principio, muchas cosas pueden pasar, muchas cosas pueden cambiar en los 4 días entre esta conversación y la publicación de este episodio. Veamos las cosas como están hoy. El presidente Trump ha amenazado, incluso con un lenguaje vulgar sin precedentes en la historia estadounidense, a Irán con atacar su infraestructura si no reabre el estrecho de Hormuz. Ataques de ese tipo serían, también hay que decirlo, muy probablemente crímenes de guerra. Irán, por su parte, no parece dispuesto a ceder. Quiero comenzar preguntándote, ¿estamos más cerca hoy de una guerra mayor de lo que el público entiende? Primero, León, no vuelvo porque nunca me voy de Ciberdiálogos, ni de La Boca del León, ni en definitiva de lo que es el legado y la contribución que hacéis tanto Letras Libres como tú a este momento tan especial de la historia. Gracias. Primero, yo creo que estamos en la guerra, o sea, no estamos más cerca. Estamos en la guerra porque al final del día, las guerras, todas las grandes guerras, lo que traen es, aparte de sangre, sudor, lágrimas, destrucción, muerte, es una reconfiguración de los mapas. Y esta guerra especialmente es un mapa nuevo. En el primer plano tenemos el principal problema de esta guerra, que sin duda alguna es la personalidad de Donald Trump. Esta guerra hubiera sido imposible. Esta es una guerra entre las consecuencias y la herencia, para mí, según yo, del mapa Balfour. Cuando el mapa Balfour permite que nazca el Estado de Israel, es solo el Holocausto lo que permite también que finalmente Israel tenga su Estado. Y a partir de ese momento, habida cuenta que el bien a proteger y el interés era el control del petróleo, se crea un mapa, una situación que tiene 2 ejes. Por una parte, la falta de tradición. Es decir, salvo en el caso de Irán, salvo en el caso del Imperio Persa y Mesopotamia, es decir, la fusión de Irak, todos los demás países de la península arábiga, que en aquel momento no se sabía que estaban destinados a ser los recipientarios de las segundas mayores reservas de crudo de la Tierra, son un invento producido por el Foreign Office y el Gran Almirantazgo de Inglaterra. En 1905, cuando se decide cambiar el carbón por el petróleo, nace este mundo. Y este mundo no se había resuelto, es decir, llevamos mucho tiempo viviendo de retazos, es decir,
Israel nace, pero es un pequeño islote en medio de un universo y de océano de odio, donde cada día que pasa, la supervivencia es un éxito y es una contribución a la condición de pueblo elegido. Segundo, no se termina de fraguar lo que es, salvo por la definición del papel que juega el petróleo, el gas, los materiales que permiten la revolución energética, no se termina de configurar una estructura que no esté basada en el odio, una estructura que no tenga siempre al final del día la no compatibilidad entre Israel y sus vecinos. Bueno, después de 5.000 años más o menos de sentimiento de víctimas, hay como si de golpe se hubiera decidido pasar al otro estatus, que no es exactamente el de verdugo, pero sí el de victimario. Ahora, déjame entrar ahí para preguntarte, esta guerra en particular, porque desde el 7 de octubre del 2023 hemos visto una reconfiguración, no solo de la región, sino en buena medida también del mundo, porque ha tenido una reverberación clarísima lo que está ocurriendo allá. Pero no hablemos por el momento de Gaza, no hablemos de las otras reacciones israelíes, hablemos de esta guerra. Esta guerra en particular era inevitable. Benjamín Netanyahu la ha explicado así. Donald Trump también ha dicho que era inevitable, que Irán estaba a semanas de tener armas que pondrían en peligro directo a Estados Unidos. Para Israel, y esto también hay que decirlo con toda claridad, el régimen teocrático iraní, por definición, es una amenaza existencial, pero ¿la coyuntura hacía inevitable la guerra o es simplemente que había que aprovechar ciertas circunstancias y dar este paso tan, pero tan peligroso? León, como ya sabemos a estas alturas, nunca hay texto histórico sin contexto. A esta situación era imposible que hubiéramos llegado en algo que previamente parecía imposible llegar, que fue el 7 de octubre del año 23. Todavía hoy, en muchos lugares israelíes, en muchos lugares judíos a lo largo del mundo, se sigue escuchando la pregunta, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Cómo de verdad tuvieron jamás, primero, la capacidad de organizarse con esa profundidad? Segundo, qué estado de atonía tan extraño para los que hemos vivido en un Israel que para entrar a comer en un restaurante pasabas por un detector de armas y algunas veces el consejo era que comieras con la pistola montada en la mesa. Resulta sorprendente que tuviera jamás 6 horas para asesinar ciudadanos israelíes en un entorno en el que la máxima distancia que hay en la franja de la frontera con Gaza son 40 kilómetros entre instalación militar e instalación militar. Segundo, nunca, en una situación como la que estoy refiriendo, de no poder entrar a comer a un restaurante sin que sufrieras no solo el cacheo, sino la investigación de qué armas llevabas y que llevaras cuidado inclusive para que no sufrieras un atentado a cargo de los propios meseros. Eso nadie me lo ha contado, eso lo he vivido. En esa situación resulta increíble que realmente en la frontera con Gaza, primero, se autorice un festival de música tecno sin un contingente militar y un contingente policial. En la frontera, pegadito a la frontera. Segundo, nunca en los antecedentes que yo he tenido se podía suponer que proveniente de Gaza vinieran 60, 70 parapentes, que como se sabe Gaza es un sitio donde es posible hacer ejercicio de alto riesgo por el poder adquisitivo de los habitantes, y que llegaran todos vivos al suelo. Es decir, ese no es el Israel que era. Y alguien tuvo que dar esas disposiciones ese día, alguien tuvo que decidir que no hubiera un contingente policial, que no hubiera un contingente militar en esa exposición, en ese concierto que se estaba produciendo. A partir de ahí,
hemos entrado en el más negro mundo de las suposiciones y de qué pasó. ¿Es posible que Irán esté tan cerca y que pueda tener de motu propio por compra un instrumento nuclear que estuviera dispuesto a hacerlo estallar en este momento? Eso no es respondible si no previamente se analiza cómo se organizan las protestas, primero por las mujeres y después por la economía dentro de Irán, que cuesta miles de muertos. Decenas de miles. Es decir, ¿todo eso es casual? Yo creo que no. Ayer mismo, Trump, en otro gesto de gran imprudencia histórica y política, reconoció que los Estados Unidos habían intentado armar a los manifestantes iraníes. Es decir, estamos consiguiendo, primero, Irán, que no es un país más de la zona, que no es un país que se rija como los otros países de la zona que tienen una pertenencia primero a su nombre, a su sangre, después a su tribu, después a su zona y finalmente a su pasaporte, pero por este orden. El imperio persa, en un país de 90 millones de habitantes orgullosos, con un lenguaje propio, con una situación de alteración política e histórica tan grande como es el gobierno de los ayatolás, con todo lo que eso significa, ha dado además un cuadro que es muy interesante. Gran parte de las dificultades para negociar una paz hoy con Irán es que los generales y los militares de la Guardia Revolucionaria, único garante de la estabilidad política iraní y militar, que están en Líbano, en Hezbollah, no forman parte del terreno del monopolio del poder militar, económico y de inteligencia que sí tiene la Guardia Revolucionaria que está en Teherán. Entonces yo creo que una de las razones que dificultan el diálogo, y eso explicaría la invasión de Líbano por Israel ahora con esa ferocidad, es que el contingente militar que está luchando en Líbano contra Israel no está por la labor de llegar a una negociación que al final no signifique la firma de los pactos de Abraham, es decir, el reconocimiento de Israel, pero sí el tener un stop a esta guerra santa. Esto sí es una guerra santa. Y a eso iba yo, porque me pregunto, ¿cómo se puede negociar con un régimen teocrático como el iraní, que es capaz de hundir a su pueblo en la más profunda represión, en la más profunda violencia? El ayatollah Jamenei, que ya no está en este mundo, dio la orden de matar a decenas de miles de manifestantes, todo eso con tal de mantener vivo el régimen. Porque no se trata de un gobierno cleptócrata como el gobierno venezolano, es cleptócrata, pero no se trata nada más de un gobierno cleptócrata, no se trata nada más de un gobierno con, digamos, rigideces ideológicas, es un gobierno teocrático. ¿Cómo se negocia con algo así, Antonio? Mira, desafortunadamente los que pertenecemos al área cultural de la civilización judío-cristiana lo podemos entender, porque no hay tanta diferencia entre lo que en algunos momentos de la historia de la hegemonía política, militar y religiosa, sobre todo del mundo católico, impuso a sus pueblos. Quiero recordarte que ha habido guerras por razones religiosas con regímenes teocráticos y el Vaticano es uno de ellos. Pero Fue por uno de ellos. supuesto, pero por Claro, supuesto. en el que existían situaciones como las que se reflejaban en las memorias del capitán general de Flandes, que es ante la toma de una ciudad en los Países Bajos durante la Guerra de los 100 años a cargo de España y los protestantes en nombre de la verdadera religión, que era el catolicismo, le pregunta el general al mando de las tropas de los tercios de Flandes al obispo, que era el adelanto del comisariado político que después incorpora al mundo soviético a la lucha de la organización militar y política a partir del 17, que en el pueblo que van a entrar mañana, la mitad son protestantes y la mitad son católicos, y que cómo reconocerán de verdad quién es quién. Y el obispo le dice,
general, mátelos a todos porque Dios sabrá reconocer a los suyos. Es decir, tenemos antecedentes en la historia de la humanidad que no podemos olvidar. Pero al mismo tiempo de eso, hay unas zonas muy importantes, que es el régimen que tiene 40 años, que es el régimen que manda en los drones, en los misiles, en la organización, en la provisión militar a otros países. Ha generado ya una red de corrupción que hace que, como en el caso de los chavistas, aunque nunca tuvieron ese nivel de, vamos a decir, fanatismo ni coherencia religiosa política, como en el caso de los ayatolás o como en el caso de los tercios de Flandes. Es decir, es que tampoco estamos hablando de situaciones que no se hayan producido. Genera dos tipos de gente, los convencidos, muy convencidos, que yo creo que son los que están en Hezbollah. Hezbollah es el ejército más importante después del Israel de todo Oriente Medio. Israel ha podido luchar sin problema contra el ejército de Egipto, de Siria, que tenía fama y demostró ser un ejército duro, de Jordania, la Legión Árabe de Jordania, la que secuestra a Jerusalén inmediatamente después de la independencia, era la organización militar más importante de la zona. Sin embargo, todos esos ejércitos no tienen lo que significa la coherencia, la organización. En muchos sentidos, Hezbollah se parece a cómo era el ejército de Israel, en el sentido de no se tiene, así como la corrupción en la Guardia Revolucionaria parece estar absolutamente comprobada, en Hezbollah la corrupción es diferente. La lucha por Hezbollah y de Hezbollah con el Estado de Israel es una lucha fanática. Es una lucha más o menos como los nuevos colonos. Es decir, no hay sitio para la cabeza. Eso es lo que explica esta curiosa sensación, porque aquí estamos desconectando y todo lo centramos en Trump. Al final, Trump es un rehén de una situación. Y a través de él, esta guerra está teniendo la peor de las consecuencias, que para mí es el secuestro de la economía mundial. Y ese tema es central. Tú has dicho que incluso si el conflicto terminara mágicamente mañana, y digo mágicamente porque no se ve una manera en que haya un parteaguas tan claro y tan definitivo en este conflicto, que ya ha crecido tanto. Pero si el conflicto terminara mágicamente mañana, ya hay cosas que cambiaron para siempre. Y una de ellas es, y no sé si para siempre, porque eso ya implica, o digamos, un carácter definitivo, pero sí cambiaron para el largo plazo. Y una de esas cosas es la dinámica de la economía global, la dinámica entre Estados Unidos y Europa, que nunca ha estado en un momento de mayor tensión, nunca ha enfrentado una fractura potencial de este calibre. De este nuevo mapa que estamos describiendo, ¿qué es lo que más te inquieta de este nuevo panorama? Me inquietan sobre todo dos cosas, querido León. La primera, la partida está planteada en términos de que o mueres tú o muero yo. Es el fin de el sentimiento de vida de islote aislado en medio de un océano de odio, que es el que ha acompañado la vida, con el resultado del menor mal posible de la existencia de Israel desde el 48. Pero esa lectura binaria que planteas, digamos, es la dinámica entre Israel e Irán, Israel y sus enemigos regionales, no Estados Unidos. No, pero es que una de las mayores consecuencias que está teniendo esta guerra y esta situación es, por una parte, por eso acabo de decir, el gran rehén de esta guerra se llama Donald Trump. Y a través de Donald Trump, o sea, de los Estados Unidos de América, la economía mundial está siendo secuestrada. Y además el efecto es dominó. Y es dominó de verdad, no como la guerra de Vietnam. Aquí no hay suposición. Ejemplo. China está demostrando una enorme inteligencia. No se está dejando llevar por ninguno de los elementos que marcan
su reforzamiento en el orden mundial. Para empezar, esa fórmula de que a partir de aquí el petróleo que pase por el estrecho de Hormuz no se pague en dólares, se pague en yuanes. No ha caído en ninguna de esas trampas. Al mismo tiempo que no hay que olvidarlo. La única manera que tenemos de probar los juguetes de la guerra son las guerras. Entonces, en este momento, así como existe una clara, vamos a decir, mayoría tecnológica hasta aquí, a cargo de los Estados Unidos en su ejército, no sabemos la experimentación de los modelos tanto rusos como chinos, qué resultado están dando. Pero de cualquier manera, obsérvese que primero, el mundo es uno. No es el mundo de los Estados Unidos y de China y de Rusia, no, es uno. Y la hegemonía sobre el mundo se pacta de distintas maneras, pero también es una. No es porque mande uno, sino porque como en los edificios, los vectores de fuerza que permiten mantener el edificio en pie tienen que estar bien hechos. Antonio, Europa no tendrá más remedio que involucrarse de alguna manera. Hasta ahora hemos visto a Europa simplemente dar un paso atrás y en algunos casos rechazar abiertamente las solicitudes, llamémosle así, de Donald Trump, incluso líderes que teóricamente tienen con él una afinidad ideológica, como la señora Meloni en Italia. Trump insiste, si ustedes requieren la apertura del estrecho de Hormuz por sus necesidades de energía, señores, señoras, adelante, procedan. Europa no tendrá más remedio que involucrarse de algún modo. León, Europa ya está involucrado. Es decir, Europa tiene, en mi opinión, tres grandes problemas enfrente de ella. La primera es la coexistencia con Rusia, es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es otra de las grandes novedades de esta época. Primero, porque en una época de narrativa, el poder de Putin está sostenido sobre dos cosas: su audacia e inteligencia política y la ferocidad de su ejército. Quiero recordarte que después de 4 años de guerra, ha permitido primero el desarrollo de una industria auxiliar militar en Ucrania, con un ejército muy reducido, con muchos menos muertos, que sigue dándole la cara. Es verdad que con el sostén tecnológico y económico de la Unión Europea y de los Estados Unidos hasta un punto. Pero desde el punto de vista del arreglo global europeo, solamente es concebible si se tiene en cuenta, primero, la crisis profunda de la propia Alianza Europea. Segundo, Europa es un rehén del mundo árabe. El porcentaje de ciudadanos de origen árabe de Francia, de la misma Alemania. En este momento Alemania está reescribiendo y reestudiando su historia. Y la concesión que hizo por la guerra civil siria Merkel a Afganistán y a Siria es la que produce no los 4 millones de turcos que trabajan y viven en Alemania, vamos a decir, con plena asimilación del modelo alemán, sino los exiliados y los inmigrantes que por razones humanitarias abrió sus puertas Angela Merkel y que son hoy el problema, el pasivo de la coexistencia en Alemania. España no tiene una situación de guerra tan abierta como la tiene Francia, con su minoría ya, minoría que va camino de ser mayoría, árabe, porque pasa del 20 y tantos por ciento con una novedad. Los emigrantes árabes, de origen árabe, del Magreb, de las zonas de influencia de Francia en la época colonial, nunca tuvieron la tentación de convertirse en franceses. Ellos han vivido su evolución sobre la base del crédito y de la supervivencia social que les da el Estado francés, pero sin querer ser franceses. Saint-Denis no es francesa. No lo es. Dadas las dinámicas de energía que se ven, digamos, agudizadas con lo que ha provocado la guerra entre Rusia y Ucrania para las necesidades de energía en Europa,
ahora ocurre lo de Irán y es ahí donde regreso a mi pregunta. Entiendo que Europa está involucrada de muchas maneras, pero no está involucrada de las maneras en que Trump quiere que esté involucrada, incluida militarmente. ¿Crees que en ese sentido veremos que Europa tarde o temprano dirá en este contexto de la guerra en Irán, no hay de otra más que proceder a hacernos presentes para garantizar de alguna manera que el estrecho de Hormuz no siga siendo la pesadilla que está haciendo? No, no lo creo. Creo que antes saltará por los aires la propia estructura civil y económica de la Unión Europea. Los intereses ya son, primero, circulares, estamos involucrados todos, pero lo que cambia es la proporción en la que estamos involucrados. El TEMEC viene a ser aproximadamente el 25% del Producto Interior Bruto Mundial. La Unión Europea viene a ser aproximadamente entre el 21 y el 22%. Y en medio de todo eso, tenemos ahora sí las consecuencias definitivamente del nuevo mundo. Este mundo no es, en mi opinión, comparable ni entendible en función de los viejos parámetros con los que juzgábamos. Primero, porque no es un mundo basado en la bipolaridad de dos modelos enfrentados. Es un mundo con una multiplicidad de poderes y de resistencias que están sobre todo basados en la hegemonía tecnológica que hasta este momento mantienen los Estados Unidos, seguidos muy de cerca hoy por China, y mucho me temo que en un proceso no superior a 1 año y medio por India. ¿Te refieres a la superioridad tecnológica militar o sumas ya, por ejemplo, No, la la civil, sobre central todo. carrera de, por ejemplo, la inteligencia artificial? La civil, sobre todo. Es Mm. decir, sin ser catastrofista, es evidente que cualquiera que piense en cómo se está manifestando y entrando en nuestra vida la inteligencia artificial es el modelo más conseguido del pensamiento único que jamás hemos tenido. Pero además con un problema, León, que es que está hecho de tal manera que tú puedes llegar a creer que es tu pensamiento el suyo. Ujú. Y que el suyo es el tuyo. Exacto, cuando es a la inversa. Entonces, todo lo que hoy importa es, y lo tienes, nosotros vivimos en una época en la que cuando íbamos al colegio, hace mucho, mucho tiempo, en mi caso, El te mío enseñaban también. un mapa donde te ponían las torretas del petróleo, los mares, los peces, la carne, la agricultura. En este momento el mapa del poder económico en los países es distinto. Es un mapa lleno de minerales estratégicos, desenvolvimientos no previstos. Si uno ve lo que está pasando con el comportamiento individual de los minerales estratégicos, uno puede llegar a pensar que tal vez estamos muy cerca de una sustitución de la dictadura binaria por la aplicación cuántica, que como se sabe es infinita. En ese terreno y en este momento, ¿tú dirías que China es el gran beneficiario geopolítico de este conflicto del que estamos hablando? Sin duda, es el gran beneficiario geopolítico de la resultante del balance del nuevo mundo. Y realmente su competidor, para mí, querido León, es o va a ser en el inmediato futuro el único con el que da la impresión que no cabe pacto, tratándose de China, que es exactamente India. El crecimiento de India es de verdad la gran novedad, es el elefante blanco sentado en la mesa de las potencias, que en este momento es como si no existiera. ¿Y qué tiene que ver eso con la hegemonía de este conflicto de Irán? Obsérvese que el gran equilibrio geoestratégico a partir de aquí entre el mundo árabe y todo lo que no es árabe va a pasar por el papel de un país con fuerza nuclear propia llamado Pakistán y que está siendo casualmente el punto de encuentro de las posibles conversaciones de paz. Para no irnos más y no confundir
a los que tienen la generosidad de escucharme, porque a ti tienes muchos seguidores que te siguen, creo que es importante estructurar los resultados de esta guerra. Las grandes dificultades de esta guerra, que yo titulé como la guerra imposible, en un artículo que publiqué precisamente en Letras Libres, es que realmente está planteada de tal manera que Israel no es posible con la fuerza de Irán y Irán no es posible con la fuerza de Israel. En medio de todo eso están los pactos de Abraham, que no es ni más ni menos que el papel de Arabia Saudita en todo esto. ¿Qué duda cabe que esta es una guerra Israel-Irán con los Estados Unidos y con un beneficiario al fondo, que se llama el príncipe bin Salman y Arabia Saudita? Porque al final del día, si Irán y los chiitas desaparecen del juego del poder, el poder de Arabia Saudita y su papel en los próximos 20 años, no solo en la zona, sino por su peso específico de reservista de petróleo, va a cambiar. Todo eso es lo que está en juego, para mí, claro. Tú has descrito a Trump como rehén de esta situación. También lo has descrito, no has usado esa palabra, pero yo lo interpreto así, como catalizador, innegable me parece, de esta situación. Déjame sumar una variable que me parece a veces se subestima, o no, quién sabe, ya nos dirás. Trump no es eterno. En el 2028 se va a ir, uno supondría, si es que Estados Unidos no se deteriora todavía más y se pierde la democracia en este país. Los republicanos podrían perder la presidencia si hay democracia en Estados Unidos. El Congreso podrían perderlo antes. Ese horizonte de normalidad democrática, de alternancia, como sugieren todas las encuestas y todos los precedentes históricos para la elección de medio término y sin duda alguna para la elección presidencial, aunque todavía falta un buen trecho. ¿Ese horizonte introduce contención o por el contrario puede empujar decisiones más arriesgadas en el corto plazo? ¿A cargo de Trump o a cargo de su pueblo? A cargo de Trump, que todavía está en el poder. Trump está fuera de cualquier cálculo que no pase por lo que es su visión del poder. Y su visión del poder está en este momento siendo consciente de que Trump puede perder todo. Todo es todo. Lo que ha acumulado, lo que ha ganado, lo que está haciendo en la elección intermedia. Yo tengo una gran preocupación por noviembre. Y la tengo por dos razones. La comparto. Primero, porque a mí no se me olvida que el 6 de enero del año 20 él dio un golpe de Estado exitoso, que el único que lo impidió que se canalizara y estuviéramos en un escenario constitucional sin precedentes. ¿Cuál era la idea? La idea era evitar el recuento de los votos que permitiera la proclamación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Solo lo evitó la valentía improbable del ex vicepresidente Mike Pence. Por una parte, y por otra parte la reacción del jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, claro, frente a quien al final del día seguía siendo su comandante en jefe, por lo menos por los próximos 14 días. El 20 de enero es la transmisión formal de poderes, pero inclusive esa noche la Constitución obliga a que el presidente saliente duerma en la Casa Blanca, porque no hay vacío de poder ni por un minuto. Entonces, ¿crees que en noviembre va a tratar de alguna manera evitar el procedimiento legítimo de la democracia estadounidense y si pierde el Partido Republicano va a intentar sabotear el proceso electoral? Primero, yo quiero empezar a establecer claramente la diferencia entre Donald Trump y el Partido Republicano, porque tengo la convicción de que hay muchos republicanos que comparten la preocupación. Igual que no estoy tan seguro. No se les escucha por ningún lado, ¿eh? Sí, pero al final del día, Trump ha conseguido, en mi opinión, aterrorizar a su pueblo. ¿Por qué le aterroriza? Primero, porque desde el punto de vista del bolsillo,
están empezando a pagar unas consecuencias que no entienden muy bien por qué. Y segundo, porque lo que no queda claro es qué ganan. Cuando él dice que ya controlamos el 59% del petróleo mundial, no sé si es consciente, tampoco sé, estoy seguro de que no le importa. Pero Estados Unidos se va convirtiendo en un país que puede acabar siendo el país más odiado de la Tierra, que fue exactamente lo que le preocupó desde Teddy Roosevelt hasta John Hay, hasta los distintos presidentes. Segundo, esto es un sistema de propuesta de gobierno por poder solamente de la fuerza militar, en abandono de todo lo que ha hecho que Estados Unidos fuera el líder mundial de la investigación, de la economía, de todo. Y lo fuera en unos límites de posibilidad convivencial con los otros países. Estamos asistiendo a un cambio sustancial, que es los baremos de imponer el poder en base a qué. ¿Es reversible este cambio que describes si de pronto los demócratas se quedan con el Congreso, pero sobre todo, porque es lo más importante, con la presidencia en el año 28 y el Partido Republicano regresa a sus cabales y esas voces que no se escuchan en público, pero intuyo tú escuchas en privado en el Partido Republicano, regresan al partido, a la decencia y abandonan la demencia? ¿Todo esto que estás describiendo es reversible o Trump ya ha hecho suficiente daño para haber cambiado incluso la identidad estadounidense de aquí en adelante? Trump ha hecho mucho daño. Para empezar, ha creado un gobierno no a su imagen y semejanza, ha creado un gobierno que puede ser perfectamente quemable sin ningún costo salvo por el secretario de Estado Rubio. Segundo, ha creado un sistema de gobierno donde ni el poder de los estados, lo que es el pacto legal constitucional del manejo del poder, está en este momento por la vía de hecho cambiado. El único poder que de verdad importa es el que él usa. Desde ese punto de vista, yo empezaría por distinguir claramente quiénes son sus aliados. No me refiero a los políticos solo, me refiero a los económicos. ¿Y cuál es el resultado económico de esta situación? No tiene pocos aliados económicos. Todo Eso, el mundo de sí, la tecnología parece haber doblado las manos y parece alineado detrás de él. La tecnología que va a definir es la gran batalla del futuro, la inteligencia artificial. Solamente por ahí, de pronto, parece que Anthropic tiene la valentía de decir, bueno, así no vamos a jugar nosotros. Todos los demás están ahí atrás aplaudiendo, felices. sí, entre otras cosas porque lo que no le podemos negar a los taicunes del momento es que ellos sí saben lo que les conviene. Entonces, la resultante final de esta situación, un mundo basado exclusivamente en el poderío militar, sin complicidad, es un mundo más inseguro que el de la confluencia de intereses. Te quiero recordar que todos esos que ahora parecen estar con él son y fueron durante mucho tiempo otros emprendedores que no tenían nada que ver con la especulación ni del turismo, ni del entretenimiento, ni del real estate. Es una estructura financiera, económica e industrial que es la que en el fondo predispone lo que es mañana. En ese sentido, esa alianza, salvo que empieza a hacer como Putin y a meter en la cárcel a todos, es decir, también podría pasar. Putin llegó un momento que frente al poder de los oligarcas económicos estaba el poder de su policía política y empezó a meter en la cárcel a todos los oligarcas. Pero tenía la seguridad de que, de que no había rienda democrática alguna, de que estaría gobernando él o los suyos, muy probablemente él, en los siguientes 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Por En supuesto. Estados Unidos todavía hay, uno pensaría, fronteras democráticas, horizontes democráticos muy específicos, uno dentro de 6 meses, otro dentro de 2 años y medio, la posibilidad de un Jodorkovsky americano en la cárcel,
pues parece lejana porque hay límites que establece la democracia. O había. ¿Existe la democracia todavía? Yo creo que la democracia es la gran víctima de esta época, pero no solamente en Estados Unidos, también, por ejemplo, en muchos países de la Unión Europea. Pero volviendo al punto, sé muy bien las diferencias. Yo mismo formo parte de la legión de gente que lo que siempre buscó con mi permanencia en ese país donde estás tú era pertenecer más la situación de ser un país de la tradición legal de la que hicieron los padres fundadores que las propias experiencias que viví. Lo cual no quiere decir, a la pregunta de nadie está diciendo nada, decirte que me parece que las estructuras del poder en Estados Unidos, que es un país básicamente pragmático, o lo era, ¿va a cambiar la estructura del beneficio y el poder en Estados Unidos por un líder, aunque sea tan absorbente como este? Lo dudo. En ese momento es solamente, ni siquiera quiero creer que es mi esperanza. Por eso... Y me gusta que abras ese espacio a la esperanza, pero también al optimismo. Yo debo decir que al escucharte, al leerte y a reflexionar alrededor no solo de lo que dices, sino del escenario actual, de pronto es difícil encontrar un camino rumbo al optimismo, pero no solamente por los límites que establece la democracia y lo que es realmente el pueblo estadounidense, y lo ves en las encuestas, incluso en las respuestas que da la gente a la situación actual, sino también incluso por la biología misma, francamente. Es decir, Vladimir Putin va a morir en algún momento. Donald Trump antes que Putin, seguramente. Y otros líderes también dejarán de existir, es decir, el mundo que habitarán nuestros hijos y nuestros nietos en 2 décadas, 3, 4 décadas, será otro mundo, Antonio. Y mejor, esperemos. Y quiero terminar preguntándote eso justamente. Temblor de la historia lo has definido. Me parece una frase muy conmovedora y muy emocionante. Estamos ante un temblor de la historia. Si ese temblor de la historia apenas está comenzando, ¿qué tipo de mundo van a habitar nuestros hijos, nuestros nietos? Te pido una perspectiva 3, 4 décadas más allá. ¿Mejor, mundo mejor de este que este o no? No soy capaz de hacerlo. Toda mi capacidad de prospección termina en diciembre del año 2026. ¿Por qué? Para mí hay un punto en el cual la historia o se rectifica o se consolida para mal, y es la elección del 25. Y quiero aclarar. Del 26. Del 26, perdón. Y quiero aclarar. No tanto porque haya un cambio, que lo espero y lo deseo, sino porque es casi como la última oportunidad de recuperar lo que fuimos. Cuando tú ves las caras de los miembros de la Suprema Corte el otro día, Brutal. cuando inician el debate, con él allí sentado, un fenómeno que ni siquiera Franklin Delano Roosevelt, con el New Deal y con la necesidad de cambiar al presidente del Tribunal Supremo, se atrevió a hacer. Ningún presidente se había presentado. Atrevido a hacer, a discutir. En un caso en donde se discutía el alcance del Poder Ejecutivo. Además. Exacto. Entonces, uno se da cuenta de que en este momento, la estructura de cómo sigue la capacidad del crecimiento y del control económico en manos de los taicunes, que por otra parte, salvo raras casas, un taikún nunca es un valiente. Howard Hans era un valiente porque tenía un sueño y tenía una capacidad de discutir con el propio ejército de los Estados Unidos qué tipo de aviones había que hacer. Los demás suelen ser gente que se pega al terreno, que saca ventaja y que cuando se pone en peligro el sistema reaccionan juntos o por separado. Segundo, oye, yo no fui, ni tú,
ni cualquier norteamericano de base que hoy estará pagando el galón de la gasolina a $4 y no fuimos los que nos fuimos con nuestra tecnología a hacer el iPhone a China. ¿Qué te quiero decir? Oye, el mundo de los intereses, la hegemonía de verdad del poder, el último fracaso es mantenerlo por las espadas. Normalmente las espadas se usan para poder garantizar el libre tránsito de lo que de verdad da la economía. La figura de Trump y la presidencia de Trump, en mi opinión, pone en peligro eso. Así que si en noviembre hay un resultado en donde el electorado estadounidense pone límites y de una u otra manera la propensión autoritaria de Donald Trump y su círculo se ven contenidas y la democracia estadounidense sobrevive y dentro de unos meses tenemos una nueva legislatura en donde los demócratas están en control de la Cámara de Representantes, en fin, el Senado quizá está más apretado, normalidad democrática. Eso te dejará optimista. Pero si dentro de unos meses estamos en una situación en donde Estados Unidos está en una crisis constitucional profunda, inédita, ¿te declararás pesimista? Bueno, es que estaré convencido de que Trump podrá quemar Washington y el mundo. Y encima lo podrá hacer con el voto de los suyos. Bueno, de los suyos te refieres a su círculo de facilitadores, porque no va a contar con el voto de la gente. Y es ahí. Me refiero al voto. Si hay elecciones, tengo pocas dudas de que va a haber un cambio. Y para mí el cambio no está tanto en que haya un cambio entre demócratas y republicanos solo, sino un cambio del comportamiento político. León, estamos asistiendo al fin de la estructura político-constitucional de los Estados Unidos, que ha sido hasta aquí la antorcha del éxito democrático del mundo. Y eso pasa por una situación, que es o se reinstala el pacto federal o no. Claro. En este momento hay que mirar, por una parte, a Wall Street. Siempre hay que mirar a Wall Street. No sé si me gusta, pero yo nunca niego la realidad. Segundo, hay que mirar si ese país puede volver a recuperar los debates entre Jefferson y el protagonista favorito, el que murió por un duelo de amor y está enterrado enfrente de Wall Street. Es Hamilton. decir, es Hamilton, exacto. Creo que hay demasiadas cosas en juego y que solo dependen de un carácter, como ya ha pasado en otros momentos de la historia. Al final, Hitler no estaba solo, pero su éxito dependía de su carácter y de lo que vendieron. Pues ahí está el horizonte. Ya lo hemos además compartido en otros momentos, lo importantísimo que es ese día, el primer martes de noviembre de este año. Y aquí estaremos para analizarlo, para acompañarlo también, antes y después del día de la votación. Antonio, gracias por esta conversación entrañable y tan interesante. Gracias por estar en Ciberdiálogos. Gracias a ti y solo espero a los dioses que nos den una vigencia de 4 días para que realmente, ojalá, si el costo de no sacar el programa fuera la conversión completa de un Tron razonable, equilibrado, respetuosa de las Esto se leyes, se ve improbable. Yo estoy de acuerdo. Un abrazo, León. Igualmente. Gracias, Antonio Navalón, por su tiempo, por esta conversación de verdad interesante, profunda. Gracias a Antonio. Y gracias a ustedes por acompañarnos semana a semana. Regresaremos la próxima semana con una nueva charla, una nueva plática. Hoy les quiero pedir un favor importante. Si nos ven en nuestra página de YouTube, les quiero pedir que me envíen ahí en los comentarios sugerencias de temas, de personas que les gustaría que incluyéramos en Ciberdiálogos.
sobre todo ángulos y temas. ¿Cuáles son las cosas que les interesan? En este espacio, ustedes saben, hablamos de muchas cosas. Hablamos de literatura, hablamos de cine, hablamos de geopolítica, hablamos de política estadounidense, hablamos de política mexicana, hablamos de fútbol, como lo hicimos también con Jorge Valdano en nuestro ciberdiálogo que tuvo tantísimo éxito y me dio muchísimo gusto que así fuera. ¿Qué temas les interesan a ustedes? Déjenme mensajes o envíenme mensajes en redes sociales, @leonkrause. Los invito también a sumarse a la comunidad de Letras Libres, ya sea en redes sociales o en nuestras plataformas de YouTube y de podcast. Y por supuesto también nuestra oferta de boletines y nuestra revista en sí. Suscríbanse a Letras Libres. Gracias, como todas las semanas, a nuestros amigos de Banamex por hacer posible este espacio y regresamos la próxima semana. Gracias, amigos.